Hola a todos, bienvenidos a un video más de Órgano Maestro. Me presento, yo soy una de las integrantes del equipo de Órgano Maestro. Antes de arrancar, quiero hacer una aclaración de que este material que van a ver a continuación es útil para cualquier estudiante de la materia de anatomía o una que esté relacionada. El tema que verán hoy es de suma importancia, correspondiente al módulo locomotor de la materia de anatomía. El tema de hoy es la fosa poplitea. Para describir la fosa poplitea, los puntos importantes que tener en cuenta son los siguientes. El primero es la ubicación, quiere decir en qué región está ubicada. Segundo, qué forma tiene ese espacio topográfico, en este caso la fosa poplitea. Tercero, establecer los límites. Cuarto, detallar el contenido, con el correcto orden y las relaciones que tengan los elementos entre sí. Y por último, las relaciones. Quiere decir, la fosa poplitea en este caso, con qué otras estructuras se va a estar relacionando. Para comenzar a describir la ubicación, primero vamos a entender esta imagen. Esta es una vista posterior del miembro inferior derecho, en el cual se ve la región glútea, la región del muslo, la región de la rodilla, de la pierna, del tobillo y del pie. La que nos interesa ahora es la región de la rodilla. Este es un segmento del miembro inferior que se corresponde con la articulación de la rodilla. Esta a su vez posee una región anterior y una región posterior. En la región posterior es donde va a estar ubicada la fosa poplitea. Entonces, la ubicación de la fosa poplitea será en la región posterior de la rodilla. La vemos acá y podemos observarla en esta otra imagen. El siguiente punto importante es detallar la forma que tendrá esta fosa poplitea. Esta será una forma de rombo, en el cual podemos describir que tendrá un límite superior y medial, superior y lateral, inferior y medial, inferior y lateral. Además, agregamos un límite anterior y otro posterior. Entonces, la fosa poplitea tendrá 6 paredes de las cuales vamos a describir. Veamos estas imágenes, todas son vistas posteriores de la rodilla, en el cual se ve hacia superior los músculos del compartimento posterior del muslo y hacia inferior los músculos del compartimento posterior de la pierna. Comencemos entonces a describir el límite posterior de la fosa poplitea. Será esta fascia, la fascia profunda de la rodilla, la cual vemos que también envuelve a los distintos músculos. Vamos a los otros límites en esta imagen en la cual fue retirada esta fascia. Vemos hacia superior y medial al músculo semitendinoso, el cual es muy característico el tendón alargado y mucho más delgado, a diferencia de este otro músculo. Este es el segundo músculo que compone el límite superior y medial de la fosa poplitea. Este es el músculo semimembranoso, el cual se ubica anterior al músculo semitendinoso y se puede observar muy bien cómo rebasa los lados a este músculo. Luego, hacia superior y lateral, observamos el músculo bíceps femoral, yendo a buscar inserción en la cabeza del hueso peroné. Y hacia inferior encontramos los límites inferomedial e inferolateral por las cabezas del músculo gastrocnemio. Hacia inferior y medial, la cabeza medial del músculo gastrocnemio, e inferior y lateral, la cabeza lateral del músculo gastrocnemio, y podemos agregar el músculo plantar siempre que esté. Bien, ahora vamos al límite anterior. Para eso retiramos los músculos, y acá fíjense que lo que podemos observar es la cara posterior del fémur con los cóndilos. Acá se ve la cabeza del peroné, y vemos parte de lo que es la tibia. Entonces, lo que estamos viendo ahí es la cara posterior de la articulación de la rodilla. Entonces, para marcar los límites de esta cara anterior, vamos a hablar de que tiene 3 partes, ¿sí? El límite anterior decimos que es osteofibromuscular. Y ahora vamos a ver por qué. La primera parte, la parte más superior, va a estar compuesta por la cara poplitea del fémur. La cara poplitea del fémur es un triángulo de base inferior que este se forma por la bifurcación de la línea áspera del fémur, en el cual se dividen dos líneas supracondilias, una medial y otra lateral, y termina formando esta cara poplitea del fémur. Entonces, en el límite anterior, la primera porción es la cara poplitea del fémur. Seguimos a la segunda parte del límite anterior de la fosa poplitea. Esta va a estar compuesta por un plano fibroso posterior de la rodilla. Esta capa fibrosa está compuesta por diferentes fascículos, de los cuales podemos marcar principalmente 2. Por ejemplo, uno será el ligamento popliteo oblicuo, que lo marco por esta zona, y yo sé que está ahí. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo marcar? Porque sé que este ligamento proviene, o es dependencia, del tendón recurrente del músculo semimembranoso. Este es el tendón directo del músculo semimembranoso, y este tendón, que es el tendón recurrente, será el ligamento popliteo oblicuo. Ahora, también podemos marcar el ligamento popliteo arqueado, que es este que podemos observar acá. Ahora, ¿cómo sé que este es el ligamento arqueado? Porque sabemos que le realiza un arco al músculo popliteo. Y vamos a la tercera porción del límite anterior de la fosa poplitea. Este va a ser solamente muscular y nombramos el músculo popliteo. Ahora pasamos a nombrar el cuarto punto importante, que es hablar del contenido. Este lo vamos a ordenar de profundo hacia superficial y de medial hacia lateral. El primer elemento más importante, más ubicado hacia profundo y medial, va a ser la arteria poplitea, ese elemento que vemos en rojo. El inicio, cuando pasa el vía aductor, y luego cuando finaliza pasando por debajo de la línea o el arco, por dicho, del sóleo, tenemos a la arteria poplitea. En este trayecto, dentro de la fosa poplitea, emite 5 ramas articulares y 2 musculares. 2 ramas articulares superiores de la rodilla que
emergen a altura de superior a los cóndilos del fémur. Este es un reparo anatómico muy importante para poder encontrarla. Y luego, las dos arterias articulares inferiores de la rodilla nacen a altura de la interlínea articular de la rodilla. La última rama articular es la arteria articular media, que para poder encontrarla debería elevar la arteria y ver cómo se dirige hacia la parte profunda de la articulación de la rodilla. Luego, las dos ramas musculares las van a observar, justo en esta imagen no, pero van a poder observar las que se dirigen hacia la cabeza de las cabezas, tanto lateral y medial, del músculo gastrocnemiano. Luego, el segundo elemento, más lateral y más superficial, encontramos la vena poplitea. La vena poplitea tendrá como uno de los afluentes más importantes a la vena safena menor, que lo vemos acá, y acá la podemos marcar con mucha más claridad. También tendrá otras venas satélites que son de las satélites de las arterias colaterales de la arteria poplitea. Luego, ¿cuál es el contenido nervioso? Bueno, tendremos a los terminales del nervio ciático. ¿Cuáles son? El nervio tibial y el nervio peroneo común. Comencemos con el nervio tibial. Podemos observar que a lo largo de su trayecto, el nervio tibial va a emitir distintos ramos musculares y un ramo sensitivo. Los ramos musculares serán para el límite inferior lateral y medial de la fosa poplitea, es decir, para la cabeza, ambas cabezas del músculo gastrocnemio y para el músculo plantar. También va a emitir ramos musculares para el músculo popliteo y para el músculo sóleo. Y como vemos acá, el nervio tibial está emitiendo este pequeño ramo muscular. Y el ramo sensitivo es el nervio cutáneo sural medial. Es este que vemos acá, que luego, al unirse con otro ramo que vamos a nombrar luego, del nervio peroneo común, van a conformar el nervio sural. Vamos al nervio peroneo común. Este podemos ver cómo discurre siguiendo el borde medial del músculo bíceps femoral y rodea la cabeza del peroné para introducirse luego en el espesor del músculo peroneo largo. En su trayecto, este nervio va a emitir dos ramos sensitivos o cutáneos. Uno va a ser el comunicante peroneo, que es este que podemos observar acá. Este es el comunicante peroneo, o lo marcamos acá, el nervio comunicante peroneo, que con el nervio cutáneo sural medial del nervio tibial van a formar el nervio sural. Y otro ramo que da, que es el último sensitivo, es el nervio cutáneo sural lateral, que este ramo se va a distribuir en la cara lateral de la rodilla y de la pierna. Otros contenidos también que podemos nombrar en la fosa poplitea es tejido adiposo y los nódulos linfáticos popliteos. La fosa poplitea además tendrá una relación superficial, quiere decir elementos que pasen posterior a la fascia profunda de la rodilla, y estos elementos van a ser principalmente dos. La relación va a ser con la vena safena menor y con este nervio, que este es el nervio cutáneo femoral posterior, que les voy a recordar que es un nervio colateral del plexo sacro. Ahora vamos a poner a prueba todo lo que aprendimos en estos preparados, que son imágenes de preparados cadavéricos, en los cuales siempre van a ver que esto es lateral, esto es medial, esto es superior, esto es inferior, y todas son vistas posteriores de la región de la rodilla. Entonces, vamos con esta primera imagen, en el cual podemos ver la fascia profunda cubriendo hacia posterior la fosa poplitea. ¿Sí? Este sería el límite posterior. Y superficial a él se ve que está discurriendo parte de este, que es el nervio cutáneo femoral posterior, y lateral a él se ve la vena safena menor. Luego, si la retiramos, podemos ver, sí, ya la fosa poplitea con sus distintos límites, en el cual el límite superior y medial se observa muy bien acá el tendón del músculo semitendinoso, y anterior a él se observa el músculo semimembranoso, como el límite superior y lateral el músculo bíceps femoral, y hacia inferior y medial la cabeza medial del músculo gastrocnemio, y hacia inferior y lateral la cabeza lateral del músculo gastrocnemio, y ahí se ve el músculo plantar. Vamos a esta imagen, es lo mismo, pero vamos a ir marcando, se ve muy bien acá el músculo, fíjense, el semitendinoso. Qué importante es poder seguir ese tendón, porque anterior a él se puede observar muy bien el músculo semimembranoso. Hacia superior y lateral, acá observamos el músculo bíceps femoral, yendo a buscar la inserción en la cabeza del peroné. Y hacia inferior y medial observamos la cabeza medial del músculo gastrocnemio, e inferior y lateral la cabeza lateral del músculo gastrocnemio y el músculo plantar. Ahora vamos a una disección un poco más profunda para ver el límite anterior. Fíjense que si ustedes tienen que poner en posición anatómica este preparado, mi consejo sería, siempre busquen los cóndilos del fémur que queden hacia superior, y hacia inferior y lateral siempre quede el hueso peroné. Bien, entonces podemos ver acá el plano fibroso, ¿sí? O la cara posterior de la articulación de la rodilla. Entonces, marquemos este límite anterior. Recordemos que este límite anterior es osteofibromuscular y lo dividimos en tres regiones. Una región más superior, que iba a ser delimitada por la cara poplitea del fémur. Luego, una segunda parte, que es el plano fibroso posterior de la rodilla, en el cual podíamos marcar dos ligamentos popliteos. Un ligamento popliteo oblicuo, que es este que podemos observar acá. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabemos que es este? Bueno, el reparo es recordar que el músculo semimembranoso, el tendón directo, se inserta en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia. Acá podemos marcar muy bien el tendón directo del músculo semimembranoso. Su tendón recurrente lo que hace es tener esta dirección y formar al ligamento popliteo oblicuo. El otro ligamento que podíamos marcar, popliteo, es el ligamento arqueado. Para eso buscamos la cabeza del peroné
Y desde ahí, los distintos fascículos de este ligamento se van a extender en distintas direcciones, los cuales uno de ellos se van a dirigir formando un arco al músculo popliteo. Por lo tanto, de esta forma marco al ligamento popliteo arqueado. Luego, la última porción de este límite anterior es este músculo, que es el músculo popliteo. Ahora vamos a hablar del contenido. Para eso recuerden siempre tener en mente ese contenido que sea de forma ordenada. Acá lo que podemos marcar es el contenido más superficial, el nervioso. Marcamos el nervio tibial, acá, dando una de las colaterales, o ramos, que es el nervio cutáneo sural medial. Luego, en el borde medial del músculo bíceps femoral, observamos al nervio peroneo común, el cual está emitiendo el ramo comunicante peroneo, que con el nervio cutáneo sural medial van a formar el nervio sural. Luego, vamos a esto que es un poco una discusión un poco más profunda para seguir con el contenido. El más superficial de todos será el nervio tibial, se observa dando distintas ramas musculares, y el nervio peroneo común. Ahora vamos hacia más profundo, podemos observar y medial la vena poplitea, y profundo y medial se observa la arteria poplitea. Se observa muy bien. Ahora vamos con más detalle para poder ubicar a la arteria poplitea con sus distintas colaterales, que recuerden que hablábamos que se emitía 5 colaterales articulares y 2 musculares. Recordemos los reparos anatómicos que nombramos anteriormente. Las articulares superiores se originaban superior a los cóndilos del fémur. Fíjense acá, vemos los cóndilos del fémur a un lado y el lateral, y podemos ver acá la arteria poplitea. O sea que ubicamos los cóndilos, ubicamos la arteria, y sabemos que superior a estos vamos a encontrar las arterias articulares superiores, lateral y medial. Ahora seguimos descendiendo y sabemos que a altura de la interlínea articular se originan las arterias articulares inferiores, la medial y la lateral. Para poder ver la articular media hay que elevar la arteria y vamos a observar cómo se va hacia profundo de la articulación de la rodilla. Y acá se observan cortadas a 2 arterias surales que se dirigen a las cabezas del músculo gastrocnemio. Con esto hemos finalizado el tema de hoy. En el caso de que a ustedes les surjan dudas o tengan ganas de adquirir mayor información, pueden encontrarnos en nuestras redes como Instagram con el nombre de Órgano Maestro. En esta cuenta no solamente van a encontrar más información de este tema y de otros importantes, sino que también información de nuestros cursos disponibles para ustedes. ¿Cuáles? Bueno, el curso paralelo, un curso para preparar el final como el curso intensivo de final, otro para preparar también tanto final y parciales como el de vigilia, las clases de repaso, simulacros, y también tenemos disponible clases particulares. Acá les dejamos este QR que pueden escanear y los llevará a nuestro Linktree, donde van a encontrar nuestros cursos y poder inscribirse. Bueno, acá me despido de ustedes, hasta luego, hasta el próximo video o los veremos en nuestro curso.